Bueno, la clase de hoy creo que es la clase más importante de campo eléctrico porque hoy vamos a resolver el tipo de problemas más complicados de este tema. Y es que hoy vamos a revisar las distribuciones continuas de carga. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que las cargas ya no van a ser cargas puntuales, sino que la carga va a estar distribuida en una línea, en una barra, por ejemplo, va a estar distribuida en un anillo o en planos, esferas, cilindros, etcétera, ¿no? Eh, por, por cuestiones de tiempo no vamos a ver todas las distribuciones de carga. Vamos a quedarnos nada más con las distribuciones de carga lineal, porque bueno, no nos queda tanto tiempo y en la medida que vamos agregando también las otras distribuciones, los problemas se vuelven más largos. Las distribuciones superficiales de carga y las de volumen necesita un proceso de integración mucho más complejo. Necesita hacer integrales dobles, integrales triples, respectivamente. Y yo sé que ustedes están preparados para eso, ¿verdad? Pero por simplificar el contenido, entonces hemos decidido solamente abordar las lineales. Entonces, déjenme que comparto para... Ok, ok, entonces les decía que de lo que vamos a hablar hoy es el campo eléctrico para distribuciones de carga continuas. Ok, entonces, usualmente aquí lo que tenemos son, por ejemplo, unas distribuciones lineales, puede ser una barra, eh, pueden ser lineales en forma de círculo. Permítanme. Ok, entonces, estas son las distribuciones continuas que nosotros más vamos a estudiar en clase. Estoy poniendo ejemplos que usualmente aparecen en la literatura, ¿verdad? Por ejemplo, líneas que están cargadas, o lo que es lo mismo también, agarrar una línea y doblarla en forma circular. También podríamos tener solo la mitad del círculo. Hoy vamos a hacer los dos casos, o voy a tratar de hacer los dos casos en la clase de hoy, una distribución en forma de línea y la mitad de un círculo también. A esta se le conoce como una distribución lineal de carga. También podemos tener, eh, también podemos tener distribuciones superficiales. Por ejemplo, podríamos tener un plano
un plano que está cargado, ¿no? O sea, es decir, a cada uno de estos hay una carga total asociada. Igual aquí hay una carga total asociada. A este se le conoce como una distribución superficial o una distribución de área. Podría también tener una distribución en forma de volumen. Este sería una esfera. Por ejemplo, podría tener un cilindro. Y así, lo mismo, ¿no? Y esta sería una distribución de volumen o volumétrica. Entonces, también para esta hay una carga asociada, es decir, la carga está distribuida sobre todo el objeto. Entonces, para cada una de ellas se ha definido lo que se conoce como una densidad de carga continua. Entonces, para el caso lineal, la distribución de la densidad de carga continua es lambda y está definido como la derivada de la carga por unidad de longitud. Normalmente, cuando la distribución es continua, entonces esa derivada es una constante. Ya vamos a ver el caso. En el caso superficial definimos un sigma, que sería la derivada de Q con respecto al área. Y en el caso volumétrico definimos un ρ, que es un dq, la derivada de la carga, con respecto al volumen. Entonces, esas densidades me permiten a mí hacer un análisis de cómo está distribuida la carga sobre todo el objeto. Pues, como les digo, nosotros vamos a centrar nuestra atención en el primer caso, así que vamos a encerrar esta ecuación y vamos a notar qué significa, ¿no? Es una densidad lineal de carga. Entonces, ¿qué unidades tiene? Pues bueno, tiene unidades, si se fijan en la ecuación, tiene unidades de coulomb por metro. Coulomb por metro. Puedo hacer aquí un par de observaciones también. Si lambda es constante, o sea, si yo saco esa derivada y al hacer esa derivada, pues me da una constante, entonces se dice que hay una distribución uniforme. La distribución uniforme, ¿no? Y si la distribución es uniforme, entonces lambda también se puede calcular así. Es decir, tengo la definición general, pero también tengo la carga total entre la longitud total. Que ese va a ser el caso que mayormente nos vamos a enfrentar. O sea, es decir, puedo aproximar la derivada a la carga completa. Si se acuerdan, esto se parece bastante a lo que vimos en, en ondas cuando hablamos de la densidad lineal de masa. Y se acuerdan que hablamos el caso cuando la distribución de masa era uniforme, entonces en ese caso la derivada se puede aproximar a la constante. Si lambda no es constante, entonces en el problema nos tienen que dar una relación de cómo varía lambda con respecto a la longitud, y entonces en ese caso lo que habría que hacer para encontrar, la carga total sería hacer una integración sobre toda la longitud de la distribución. Entonces ese es el caso que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de problemas? ¿Cómo vamos a resolver este tipo de problemas? Lo que vamos a hacer es que voy a poner aquí la simulación de FET que hemos estado utilizando. Pero que no se me ha borrado, ya la tenía hecha. Se borró. No, ahí está. Entonces vamos a hacer algo como esto. Por ejemplo, imagínense que ahí lo que tengo es una barra cargada, distribuida verticalmente, ¿no? Pues, tal vez no se pueden colocar de forma muy alineada las cargas porque se hace
porque se hace manualmente, ¿no? Pero creo que se entiende el caso de que yo agarro muchas cargas y las coloco uno detrás de la otra, de manera que formen como una especie de hilera, y eso representaría una barra. Y es justamente eso lo que nosotros vamos a hacer eh, cuando resolvamos el problema. Vamos a separar nuestra distribución en pequeños segmentos que para propósitos de matemáticos más formales, esos pequeños segmentos van a ser diferenciales de carga, de tal manera que, pues, como divido en términos infinitesimales, puedo hacer un proceso de integración para poder encontrar el campo eléctrico que me da toda la configuración. Entonces, yo voy a plantear una ecuación en forma diferencial para una de las cargas. Y después, para encontrar la contribución total de las cargas, lo que voy a hacer es que voy a integrar sobre la roca. Entonces, como ven, el campo eléctrico ya cuando se trata de una hilera de cargas, entonces las líneas de campo son un poco diferentes a lo que nosotros habíamos visto. Fíjense cómo se distribuye el campo aquí. Prácticamente en los costados hay un campo eléctrico en forma horizontal y si se fijan en las orillas hay un poco eh, se desvía un poco el campo. Entonces, aquí tengo el sensor y puedo con este ir mapeando cómo es el campo eléctrico. Entonces, ese es el caso que nosotros vamos a tomar primero. Y ese es un problema del libro de texto. Entonces, aquí mismo junto con el problema vamos a ir resolviendo y vamos a ir haciendo los casos que corresponden. Ok, yo no voy a hacer el problema completo porque de hecho es un problema bastante largo, porque quiero que me quede tiempo para resolver otro problema en clase. Entonces, hay unas partes que las voy a omitir y voy a dejar que ustedes las completen con el objetivo de ganar tiempo. Entonces, si se fijan, esto que tengo aquí en la figura 2190 es más o menos lo que traté de representar allá en el simulador, como una hilera de cargas positivas. Entonces, fíjese que ahí, desde el origen hasta un punto A, es decir, este punto donde termina la distribución tiene una coordenada 0, A. Entonces, desde el origen hasta allí se distribuye la carga lineal. Entonces me dice una carga positiva Q, o sea, me está hablando de cuál es el signo de toda la distribución de carga. Una carga positiva Q. Está distribuida de manera uniforme a lo largo del eje Y positivo entre Y igual a 0 y Y igual a A. La carga puntual negativa menos Q se encuentra sobre la parte positiva del eje X, a una distancia X del origen. Ahí lo tenemos. Calcule las componentes de X y Y del campo eléctrico producido por la distribución de carga Q en puntos sobre la parte positiva del eje X. O sea, es decir, tengo que tomar la barra, bueno, vamos. Tenemos nuestro sistema de coordenadas y la distribución porque está aquí. Ok, entonces queremos calcular las componentes del campo eléctrico en cualquier punto, un punto general, por eso le voy a poner coordenadas x, 0, a cualquier punto sobre el eje X. Muy bien. Entonces, como había mencionado anteriormente, para poder calcular esto, yo voy a dividir mi distribución de carga en pequeños segmentos. Ok, entonces ese segmento lo puedo poner en cualquier sitio de la distribución. Siempre siempre con la recomendación de no colocar
de no colocar ese segmento ni en los extremos ni en el medio. No es que no se pueda, lo que pasa es que si usted lo coloca en los extremos, puede prejuiciar su respuesta y pensar que la coordenada en Y del diferencial es constante. Y eso no es así. Entonces, a ese segmento le va a atribuir un valor de carga de Q, diferencial de carga Q. O sea, de toda la carga total, este solo tiene una pequeña porción. Bueno, a continuación lo que nosotros hacíamos era trazar una línea desde la carga hasta el punto. Y como sabemos que toda la distribución de carga es positiva, entonces pues obviamente el diferencial de carga también es positivo. Entonces el campo eléctrico que genera una carga positiva es un campo eléctrico radial, alejándose de la carga. Entonces solo esa carga que tengo ahí definida me va a generar un campo eléctrico que le voy a llamar diferencial de E. Puedo atribuir aquí también un ángulo que me va a caracterizar el punto que estoy tomando. Ese ángulo es el mismo que está aquí del otro lado. También puedo definir coordenadas para este punto, ¿verdad? Si se fijan ahí se me acaba de formar un triángulo entre la carga, el origen y el punto P, ¿no? Entonces hay un radio ahí, hay una coordenada en Y hay una coordenada en X. De manera entonces que ese radio es X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ok? Entonces, con eso puedo caracterizar a ese punto. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a expresar cuál es el campo eléctrico, ese diferencial de E, ya en forma de componentes. Entonces, el diferencial de E va a ser igual. Si ustedes se fijan, aparece en el cuarto cuadrante. Como aparece en el cuarto cuadrante, entonces eso significa que tiene una coordenada en X positiva y una coordenada en Y negativa, ¿no? Entonces, su campo sería diferencial de E, la magnitud del, del campo, por el coseno del ángulo en X, menos diferencial de E, que es la magnitud del campo, por el seno de teta. Pude haber puesto, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, el ángulo medido desde el cero, ¿verdad? Pero bueno, lo único que hubiera pasado es que usando identidades trigonométricas, siempre me hubiera quedado ese seno de teta y hubiera aparecido ese menos que en esta ocasión yo lo puse de forma directa, manual, ¿verdad? Entonces, puede hacerlo como mejor le parezca. Muy bien. O también otra manera de verlo es que ese ángulo que estoy tomando teta es un ángulo negativo. Entonces, hay que recordar las identidades trigonométricas. Si yo tomo el seno de menos teta, esto, a ver esto. Si tomo el seno de menos teta, esto es igual a menos el seno de teta, porque la función seno es una función impar. Y el coseno de menos teta es igual al coseno de teta porque la función coseno es una función par. Entonces, eso es otra manera de verlo, ¿no? Como ustedes se sientan más cómodos para abordar esto. Ok, entonces ese es el campo que me genera una carga. Una carga, pero yo no quiero el campo de una sola carga, yo quiero el campo total. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es eventualmente integrar esta expresión. Pero para integrar esta expresión, necesito tenerla en términos de cantidades diferenciales que sí pueda integrar. Entonces, yo sé que nosotros recordamos de las clases anteriores que para una carga puntual,
el campo eléctrico se calcula así. La constante eléctrica, la carga, entre la separación al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí para calcular ese diferencial de campo? O sea, asociado a ese diferencial de campo, lo que tengo es un diferencial de carga. Entonces, por lo tanto, donde DE va a ser igual a la constante eléctrica, K sub B, por, en lugar de poner la Q total que me aparece, que aparecía en la expresión que yo ya tenía anteriormente, voy a poner el diferencial de carga. O sea, iría un dq entre r cuadrado, ¿no? Donde r es ese que acabo de expresar ahí arriba en el triángulo, SR. Muy bien. Pero también recordamos que tenemos la expresión de la que hablamos ahí anteriormente, lambda, que es dq en dl, ¿no? Entonces, en este caso, el dl sería un diferencial de y, porque la distribución de carga está alrededor del eje y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un cambio de variable. O sea, en lugar del diferencial de carga, sustituyo por su equivalente a partir de la ecuación de lambda. Entonces, el diferencial de campo me va a quedar la constante eléctrica por lambda por diferencial de y entre, bueno, r cuadrado, ya sé que es la raíz, solo es x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, toda esa expresión sería la magnitud del campo eléctrico, o sea, estos que aparecen aquí. Y si se fija, me aparece un coseno y un seno de teta, ¿no? Eso los puedo calcular aquí. Eso los puedo calcular aquí en esta ecuación. Mover un poco esto. ¿A qué sería igual el coseno de teta en esta expresión? En ese triángulo. Sería coseno de... Ah, José me hizo aquí, permita. ¿A qué sería igual coseno? Sería coseno de y entre x. Coseno. No, el coseno de teta sería coseno de teta sería x entre r, que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y seno de teta sería y raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ok, aquí tengo el ángulo teta. Entonces solo estoy utilizando la definición de las relaciones seno y coseno. Coseno adyacente entre hipotenusa, seno opuesto entre hipotenusa. Entonces ahora, con todos los elementos, lo que voy a hacer es sustituir en esta expresión cada uno, tanto la magnitud como el coseno o el seno de teta. Entonces me quedaría sustituyendo, me quedaría que el diferencial de E sería lambda por dy, bueno, sería KE entre x cuadrado más y cuadrado. Esa sería la expresión del diferencial de E. Multiplicado por el coseno, pero el coseno es x por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Todo esto en x menos k sub b lambda
diferencial de y sobre x al cuadrado más y cuadrado, y aquí y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado en y. Y si se fija aquí, puedo yo hacer puedo combinar esto, ¿no? Y decir que es igual a x cuadrado más y cuadrado a la 3 medio. Copio la base, sumo los exponentes. El exponente de la primera es 1 y el segundo es 1 medio. Ok, entonces esto me permite escribir de una forma un poco más compacta el campo y quedaría K sub B por lambda diferencial de y, x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios, esto en x, perdón, aquí me falta una x de y aquí y de y. Ok, entonces ahora, si yo quiero encontrar la contribución de toda la línea, lo que tengo que hacer es integrar cada una de las componentes, porque lo que me están pidiendo son las componentes X y Y del campo eléctrico. Entonces, para eso, esta componente de acá, esta sería el diferencial del campo en X y esta sería el diferencial del campo en Y. Entonces voy a separarlas, Voy a decir integrando EX, ¿no? Entonces lo que me quedaría es la integral del diferencial de X, pues obviamente eso es EX. Y en el otro lado, pues me quedaría, saco la parte constante, que es K sub B por lambda por X, y en la parte de la integral me quedaría el diferencial de Y entre X al cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios, ¿no? Y entonces, como estoy integrando sobre toda la distribución de carga, entonces tengo que integrar respecto a la variable. En este caso, y siempre va a quedar la variable de integración, siempre va a ser la coordenada en la cual está distribuida la carga. En este caso, la carga está distribuida sobre el eje Y. Pueden notarlo aquí en la figura. Entonces, la distribución va desde el origen hasta Y igual a A. Entonces, por lo tanto, esos serán los límites de integración para esta integral, de 0 hasta A. De 0 a A. Bueno, esta es una integral que se tiene que hacer por sustitución trigonométrica, pero para propósitos de la clase no vamos a hacer estas integraciones, sino que nosotros vamos a proporcionar una pequeña tabla de integrales en el examen y así usted pues no tiene que pasar por ese proceso de integración. Ya suficientemente largo es el problema como para que le agreguemos eso. Entonces aquí hay una integral de tabla que ustedes pueden utilizar. Es, a ver, diferencial de u cuadrado más a cuadrado a la 3 medios es igual a u sobre a cuadrado raíz de u cuadrado más a cuadrado más c. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer pues es nada más evaluar la integral. Entonces, por tanto, la componente x del campo va a ser, copio lo constante, y aquí me quedaría y
sobre, este caso, x al cuadrado, raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Aquí la constante, si se fijan en la integral aparece la constante a y u es la variable. Entonces para nosotros la constante es x, porque si se fijan, x es la coordenada del punto P, ¿no? Entonces cuando yo ya he definido un punto, pues ese punto tiene una coordenada constante. Entonces la que es variable es y porque puede ir desde el origen hasta y igual a. Ok, y esto va evaluado desde 0 hasta. Entonces finalmente la expresión me queda así, me queda K sub E por lambda Lick, por, dígame. una pregunta. ¿Por qué, por qué aquí en la raíz tiene x al cuadrado como u y arriba tiene u como y? No, no es que lo tengo así, solamente que los escribí primero X y después Y, pero da igual si pongo Y cuadrado más X cuadrado. Solo que estoy bien acostumbrado siempre a escribir primero la X y después la Y. Pero si somos muy correctos aquí, lo puedo poner así. Pero es lo mismo, pues, es lo mismo. No sé si me entiende. Sí, sí, lo entiendo. Solo es que me había confundido de qué valor tenía cada variable. No, no, no. Bueno, si quieren aquí lo pongo para que no haya problema. U es Y A es X. Así. Solo se trata de diferenciar cuál es la constante y cuál es la variable. Ok, vamos a ver, me falta aquí una A. Y aquí me quedaría x al cuadrado por la raíz de y cuadrado más x al cuadrado. Aquí se me cancela, si se fijan, una x. Y además, me hace falta sustituir lambda, ¿no? Acuérdese que lambda, donde lambda, como esta es una distribución continua, lambda puede ser la derivada de q con respecto a la longitud, y si la distribución es continua, entonces es igual a la carga total entre la longitud total. Entonces la carga total me la dan en el problema, me dicen que es q, y la longitud total es a, porque es la distancia que hay desde el origen hasta donde termina la distribución. Entonces sería a. Entonces sustituyo aquí la expresión, me va a quedar k sub b, q sobre a, por A, pues también se me cancela este otro A de aquí, entre X por la raíz de Y cuadrado más X al cuadrado. Entonces, finalmente, la componente en X me va a quedar solamente K sub B por Q, X raíz de Y cuadrado más X al cuadrado. Esa sería la componente en X. Y ahora tengo que hacer lo mismo con la componente en Y, es decir, tengo que sacar la forma diferencial, integrarla y también utilizar una integral de tablas y pues luego evaluar. Entonces vamos a escribirla por aquí. La componente en Y sería la integral del diferencial de EY, y aquí me quedaría K sub E por lambda, integral desde 0 hasta A de Y, diferencial de Y, X al cuadrado. Bueno, lo voy a escribir mejor como lo tenía. Es X cuadrado más Y cuadrado a la 3 media. Entonces, igual que aquí, uso una integral de tabla. Aquellos que van a 3.21, el siguiente periodo, hay que acordarse mucho de estas integrales.
la van a necesitar bastante ahí en esa clase. Entonces la integral de u cuadrado más a cuadrado a la 3 medios es igual a menos 1 sobre la raíz de u cuadrado más a cuadrado más c. Entonces, de nuevo aquí, u es y a es x. Entonces, evalúo la integral. La componente en y me quedaría k sub e lambda por menos 1 sobre la raíz de y cuadrado más x al cuadrado. Evaluado de 0 a. Ok, entonces, quiero ver, muy bien. Ok, entonces evaluamos. Me van a quedar dos términos aquí. K sub e lambda. La primera es cuando esto vale, cuando y vale a, entonces me va a quedar, quiero ver no, aquí me equivoqué, ¿verdad? Sí, ahora estoy notando que cometí un error aquí porque sigo expresando en términos de y. Cuando ya hice la evaluación, esto es a, ¿verdad? Ya no es y. Igual aquí. Esto es a, ya no es y. Aquí también. Y en la final también. Ya no queda la y, ¿no? Que ya hice la evaluación de la integral. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Me quedaría a cuadrado más x al cuadrado, primero. El segundo, este sería más, me quedaría 1 sobre x, porque y vale 0. Formalmente debería quedar el valor absoluto de x, pero x es positivo. X está sobre el eje x positivo, entonces no hay problema ahí de omitir el valor absoluto. Bueno, entonces la respuesta final del campo en y, habría que evaluar también otra vez quién es lambda. Recordemos que es q sobre a. Y aquí pues solo lo vamos a escribir al contrario para poner el positivo primero y el negativo después. Y ahí está. Esas son las dos componentes del campo en puntos sobre el eje X. En puntos sobre el eje. Ahí tengo la componente en X y tengo la componente en Y. Entonces, se nota que este vector está en el cuarto cuadrante, porque si se fija, la componente en X es positiva y la componente Y es negativa. Eso va a ser negativo porque siempre el segundo número dentro del paréntesis es más grande que el primero. Entonces, pues por lo tanto, al final lo que voy a tener ahí es una componente negativa. Bueno, no sé si tienen una pregunta hasta aquí. ¿Captaron la idea de cómo resolver este tipo de problemas? Sí, Lick, todo bien. Seguro. Sí, Lick, pero todo este desarrollo que hizo es para este problema en específico. Dígame, perdón. Para este problema en específico, ¿a qué se refiere con este problema en específico? Entonces, si es otro problema, tenemos que hacer un deseo similar, pero no quedaría lo mismo al final.
No, obviamente no va a quedar lo mismo al final, pues, porque aquí hay varias cosas que van a cambiar de un problema a otro. Primero, la distribución de la carga, ¿no? La distribución de la carga puede estar en cualquier posición. Por ejemplo, en este caso la puse sobre el eje Y. Si hubiera puesto la distribución sobre el eje X, entonces pues cambiaría un poco, ¿no? Ya no quedaría un triángulo ahí a la hora de hacer el proceso de integración. También otro factor que influye es dónde coloque el punto, ¿no? O sea, es decir, si yo en lugar de poner el punto ahí, lo coloco aquí, entonces ya no sería el mismo, porque sería un punto con coordenadas X y Y. Entonces, la diferencia estaría ahí en que, pues, el triángulo es diferente, ¿no? El triángulo quedaría diferente, pero el procedimiento es similar, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo esté la distribución de carga y dónde esté el punto, lo que va a cambiar son las expresiones para la expresión de R puede cambiar de acuerdo a dónde esté el punto, porque el triángulo que se va a formar es un triángulo diferente. Y también va a cambiar, pues obviamente en las integrales. El proceso de integración va a ser muy diferente de acuerdo a eso. Los problemas de líneas son los más difíciles. Los de las distribuciones circulares o semicirculares normalmente son un poco más fáciles porque las integrales que quedan son más sencillas. Tal vez a veces queda la integral de un coseno, la de un seno, es mucho más fácil. Porque lo que sucede normalmente en las líneas es que se pide el campo eléctrico en el centro. Y entonces si se pide el campo eléctrico en el centro, entonces el radio es constante. Entonces esta R que apareció ahí y que la tuve que sustituir por XY, ya no es una variable, sino que es una constante. Entonces la fuente del diferencial solo viene de Q. Entonces es mucho más fácil. Ok, entonces, a ver, los pasos son eso, ¿verdad? O sea, es decir, para que usted sepa cómo resolver un problema de este tipo, los pasos son eso. Primero, identificar el diferencial y luego representar el campo eléctrico en el punto P de acuerdo a ese diferencial, ¿no? Recuerde, el diferencial es cualquiera, ¿no? Cualquiera, puede ser en cualquiera, no hay una posición favorecida. O sea, yo coloqué ese ahí porque ahí quise, ¿no? Pude haberlo puesto más arriba, más abajo, no cambian nada el problema. La segunda el segundo paso es expresar matemáticamente el vector de campo que hay, con sus componentes, tanto X como Y, tanto X como Y. Después que ya tiene expresado en forma de vector, lo que corresponde es ir sustituyendo qué es cada cosa, cuál es la magnitud, ¿no? Entonces, esta ecuación es usualmente la ecuación general para estos problemas, ¿no? Que es la forma diferencial de la ecuación de el campo eléctrico para una carga puntual. De ahí, lo que puede venir diferente es que el R se puede sustituir por una expresión diferente a la que acabo de poner ya en este problema. Igual el seno y el coseno en el vector puede tener una expresión diferente de acuerdo a datos diferentes o a un triángulo diferente que se forme. Entonces, el tercer paso ya sería sustituir todo eso para tener finalmente las expresiones integrales, y el último paso pues sería la integración. La integración. Entonces, me gusta cómo lo plantea este problema en forma separada porque es una forma más ordenada, ¿no? Y no le va a quedar una gran expresión ahí integral. Y entonces muchas veces en algunos problemas una de las componentes se vuelve cero. Entonces eso es muy importante. Voy a hacer el inciso B. El C se lo voy a dejar a ustedes para que lo hagan en casa. El inciso B me dice que ahora en el punto P, me dice calcule las componentes X y Y de la fuerza que la distribución de carga Q ejerce sobre la carga Q que está en el eje X, ¿no? Entonces ahora, ¿se acuerdan que antes me habían hablado de una carga negativa? Ahora, esa carga negativa vengo y la pongo en el punto P.
Entonces quiero calcular cuál es la fuerza que ejerce la distribución sobre la carga. Entonces para eso utilizo la relación que ya conozco entre el campo y la carga. Nosotros sabemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividida entre la carga, Q sub 0. Como ando buscando la fuerza, entonces la fuerza va a ser igual a la carga por el campo. Y como yo tengo el campo separado en componentes X y Y, entonces lo que tengo que hacer pues es separar esto también, ¿no? O sea, sería multiplicar por Q sub 0 la componente en X y multiplicar por Q sub 0 la componente en Y. Entonces, esto sería la componente en X de la fuerza y esto sería la componente en Y de la fuerza. Entonces, simplemente ya esto es algo bien trivial. Simplemente tengo que multiplicar la expresión que tenía aquí inicialmente. La voy a copiar, de hecho. La pegamos aquí y la multiplicamos por esto. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Aquí está. Ahora sí lo copio. La multiplicamos por la carga, pero Q sub 0, ojo, en este caso, Q sub 0 es igual a menos Q. Así lo llama el libro o el enunciado. Entonces me quedaría, por tanto, K sub B, un negativo, Q por Q mayúscula, X raíz de A cuadrado más X al cuadrado. Y ahí tendría la componente en X de la fuerza. Componente en X de la fuerza. Y la componente en Y, pues similar. Copio toda la expresión. Aquí me faltó ponerle por menos Q. Igual aquí, por menos Q. Entonces quedaría menos Q, menos K sub B por Q mayúscula entre A, 1 sobre X, menos 1 sobre la raíz de A cuadrado más X al cuadrado. Y ahí está. Es algo trivial, como les digo. Ya una vez se tiene, por eso es que en el inciso A se calcula el campo eléctrico para cualquier punto que esté sobre el eje X. Entonces la expresión que me da en el inciso A es una expresión general para cualquier posición. Entonces yo donde sea que coloque la carga menos Q sobre el eje X, entonces va a ser válida esa ecuación para calcular su campo, el campo en ese punto. Y la fuerza, pues solo es la multiplicación de la carga por ese campo. Okay. Bueno, no me va a quedar tiempo, me atrasé un poco ahí en la explicación, pero quería que fuera lo más detallada posible. Mañana vamos a hacer entonces la otra distribución. Solamente voy a dejar aquí pegado el problema para que usted lo vaya pensando. Y de hecho, si quiere, pues vaya adelantándolo. Intente aplicar el procedimiento que vimos aquí para este problema, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo es una varilla que se ha doblado en forma semicircular y la mitad de arriba se ha cargado positivamente y la mitad de abajo se ha cargado negativamente. Y tiene un radio R minúscula. Y lo que quiero calcular es el campo eléctrico en el centro de la curvatura, en el punto P. Entonces, el proceso es el mismo.
tengo que definir un diferencial de carga, en este caso un diferencial de carga en la parte positiva y un diferencial de carga en la parte negativa, y después, pues expresar ese vector del diferencial de campo en sus componentes X y luego pues ya hacer todo el proceso de integración. Entonces inténtenlo, este es el problema 2830 del libro de Resnick. Y pues bueno, si lo intentan ahí me muestran, o si tienen alguna pregunta, pues ahí me dicen para tratar de ayudarles un poco. Bueno, también del problema anterior queda pendiente hacer la demostración del inciso C. No la voy a hacer por tiempo, ¿verdad? Más que todo, pero lo que hay que hacer aquí es que hay que utilizar la expansión binomial de una ecuación general para hacer la expansión binomial. Y lo que me están pidiendo es cómo quedarían las ecuaciones si el punto X es mucho mayor que A. O sea, es decir, alejo muchísimo la carga y entonces a la conclusión de que voy a llegar es que de tan lejos que está la barra respecto a la carga, prácticamente se puede despreciar que es una distribución lineal y se puede considerar una carga puntual. Entonces, a lo que voy a llegar es a una expresión de fuerza que es la fuerza de Coulomb entre dos cargas. Ese es el objetivo de esa parte. Entonces, también les invito a que ustedes intenten hacerlo. Igual si tienen preguntas, si quieren comparar con los resultados que yo obtuve, si tienen dudas de cómo aplicar la expansión binomial, porque no es la expansión binomial clásica. Si se acuerdan, la expansión binomial clásica es aquella que aprenden en 110, ¿verdad? De que les dicen, por ejemplo, x más y al cuadrado, ¿no? Y eso tenía una expresión. Entonces, la diferencia aquí es que el exponente no va a ser un número entero, sino es un número fraccionario. Fraccionario y puede ser negativo. Entonces, cambia un poquito la forma de la expansión binomial. Entonces, háganlo, ¿no? Intenten hacerlo. Si tienen que investigar la expansión binomial, pues háganlo. En internet seguramente que la encuentran o en los libros de texto y la comparamos. La comparamos. Bueno, entonces ahí nos quedamos hoy, ya son las 10. No sé si hay algún un comentario o alguna pregunta final antes de cerrar la llamada. Usted mencionó que cuando la distribución es semicircular, el radio es constante. Solo Así es, para el corroborar. radio, el radio es constante, porque si usted nota, cuando uno está integrando en estos problemas, lo que está haciendo es como una especie de barrido sobre toda la distribución. Entonces, en la línea que acabamos de integrar, cuando yo hago un barrido de abajo para arriba, voy a poner aquí la figura. Note que si yo hago un barrido en esa figura de abajo para arriba, el radio R, que es el que aparece aquí en la hipotenusa, no es constante. O sea, el radio en la parte inferior tiene el valor más pequeño y a medida que yo voy subiendo en la distribución, el radio se va haciendo más grande, hasta llegar a un radio máximo, que es el que tengo en la parte superior. Entonces el radio no es constante. De hecho, aquí se nota cuando nosotros escribimos la expresión de R, esta expresión que tengo aquí en el lado derecho, de que depende de y Y no es una constante. La que es constante es X. Entonces, si R depende de Y, entonces significa que no es una constante. Ahora, la diferencia con el semicírculo es que si yo hago un barrido sobre toda la línea, entonces el radio nunca cambia, siempre va a ser el mismo. Entonces, por lo tanto, en la integral, esa cantidad de R es una constante. Y no hay que expresarla en términos de otras cantidades porque es una constante. Por eso el problema es más sencillo. Es más corto que el anterior. Pero bueno, como les digo, les invito a que lo hagan. Mañana en la clase también igual lo vamos a desarrollar, pero les invito a que ustedes intenten hacerlo para que vayan reforzando lo que vimos. Bueno, entonces cerramos aquí la clase y nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Dele gracias.
Veamos, Lick.